continuar con nosotros. Mire, le vamos a platicar de un tema del que ya le hemos hablado desde los últimos 2 años, la crisis en la Comisión Federal de Electricidad, una crisis que se ha ido agravando a pesar de los discursos oficiales, a pesar de lo que diga el director de esta paraestatal, Manuel Bartlett, a pesar de lo que diga el presidente de la República, a pesar de lo que digan todos los funcionarios del gobierno federal, pues hay una crisis que va incrementándose. La crisis que, bueno, pues veíamos y se reflejó totalmente en el apagón que hubo el mes pasado, que afectó 17 entidades de nuestro país. Pretextos más, pretextos menos, pues es una situación verdaderamente delicada, que, bueno, pues se va incrementando. No hay quien, bueno, el gobierno se asegura que no volverá a ocurrir, pero realmente no tenemos la certeza de que este tipo de fallas no puedan volver a ocurrir, o en que incluso sean mucho más graves de lo que ya han sucedido hasta este momento. Vamos a platicar de este tema precisamente con Paul Sánchez Campos. Él es analista del sector energético. Paul, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo al auditorio, Ulises. Pues vamos empezando con este tema. A ver, el mes pasado ocurrió un apagón que afectó 17 entidades del país. Pretextos más, pretextos menos, fue responsabilidad de incendio. Si no fue, el asunto es que ocurrió algo delicado, creo que ya se preveía para muchos especialistas, no sé qué consideres al respecto, pero a ver, lo que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad tras esto sucedido en diciembre, ¿puede volver a ocurrir? Bueno, en inicio sí puede volver a ocurrir, es imposible detener los apagones. ¿Probable? En caso de que se den. ¿Perdón? ¿Probable? ¿Cómo están las cosas? Puede volver a ocurrir. No, es imposible decir que no va a volver a haber un apagón en la vida. Sin embargo, son incidentes muy poco probables, es decir, que tienen que haber, al menos de ese tamaño, tiene que haber ciertas condiciones específicas que retiren automáticamente toda la generación y por lo tanto las cargas no puedan obtener energía. Entonces sí es probable que vuelva a ocurrir, y obviamente entre menos refuerzos tenga la red, entre menos inversiones tengan los sistemas, pues es más probable que esto ocurra. Sin embargo, es un evento de pérdida de energía como la que vimos de esa magnitud. No es tan común ni en México ni en el mundo. Ahora, las condiciones en la Comisión Federal de Electricidad, el tema de las termoeléctricas, la situación que hemos venido arrastrando, que no han sido solucionadas, que nada más, bueno, pues tenemos grandes discursos y muy bonitos discursos, pero en la realidad, en la situación en la Comisión, ¿tú has visto algún cambio los 2 últimos años en lo que va de la Administración Federal? Bueno, sí, sí ha habido un cambio, pero no necesariamente positivo. Se ha concentrado mayormente el poder de las empresas de comisión, y se ha limitado, digamos, la velocidad en que se iba separando o asimilando el mercado eléctrico mayorista para volver al modelo anterior, que es el modelo de la Ley del Servicio Público de Energía, donde CFE tenía el monopolio del mercado. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahorita ya no es un monopolio, sino un oligopolio o digamos, un mercado con una gran empresa dominante que es CFE, y que pone muchas condiciones. Por ejemplo, para usar la red eléctrica, CFE también es el operador. Entonces, no solo es tu competidor en generación, ni solo es tu competidor en suministro, sino que también es tu, digamos, proveedor de la línea de transmisión y tu proveedor de la línea de distribución. Entonces, a través de este tipo de estructura de mercados, lo que se predispone es que existan barreras de entrada que puede ponerte, en este caso, CFE. Y ya lo hemos visto en situaciones, por ejemplo, donde piden cierta infraestructura, así de tienes que invertir millones de pesos en una red de transmisión que ni siquiera está en el estado donde te vas a conectar, porque si no, no te conecto, no entras, y como tú eres el interesado, pues tienes que incrementar el costo finalmente de inversión, incluso hasta en un 20-25%. Bueno, además de esto, ahorita que mencionas esta parte, en muchas centrales, por ejemplo, el gobierno federal apuesta a las termoeléctricas, pues muchas tienen más de 30 años, incluso más, y bueno, pues actualizarlas, no sé si sea conveniente de plano,
actualizar este tipo de centrales que, bueno, pues son por demás obsoletas. Claro, claro. Laguna Verde tiene 45 años, por ejemplo, y se espera que es la nuclear, y se espera que esté otros 15 años operando. Las termoeléctricas promedio de vida de CFE que ellos estiman es de 30 o 40 años dependiendo de la tecnología. Y las carboeléctricas incluso ellos tienen un estimado de depreciación de 40 años. Entonces estamos hablando que muchas de las plantas que tenemos en México no es que tengan un problema de que sean, digamos, caras, sino que son tienen, digamos, obsolencia en tecnología, lo cual las hace menos eficientes y cada día se van haciendo menos eficientes con las opciones que hay en el mercado, las opciones de provisión. Sin embargo, pues también ahorita hay un detente, una acción de decir, ahorita no queremos más inversiones, no queremos más subastas, no queremos nueva infraestructura, porque eso significa que estas plantas de CFE que son viejas ya no se van a seguir ya no van a seguir entrando a vender energía y por lo tanto CFE pierde. Desde la lógica solamente de CFE céntrica, eso es lo importante, que nadie más entre para que sigan vendiendo las plantas eléctricas viejas su energía. Bueno, y esto invariablemente pues también nos dará un recibo de luz mucho más caro constantemente, porque si las centrales termoeléctricas, las carboeléctricas o las generadoras de energía no se actualizan, invariablemente tampoco se va a actualizar una red de difusión de la energía eléctrica, el cableado, obviamente los medidores que tenemos en casa, todo un sistema eléctrico no va a mejorar y vamos a seguir pagando una luz muy cara, ¿no? Sin duda, y ese es el tema, no debería ser así. La idea de tener separación legal y económica de CFE Transmisión, donde que opera las líneas con CFE Generación, era precisamente que no tuvieras este tipo de problemas, que pudieras invertir en la línea de transmisión sin problema, pero lo que se está pasando con esto es como es un monopolio natural asignado a CFE Transmisión, entonces CFE utiliza este monopolio para establecer barreras de entrada, y estas barreras de entrada lo que hacen es que no haya nuevo parque de generación. ¿Por qué? Porque finalmente más generación, como bien dices, es menores precios. ¿Por qué? Porque la gente compite por precio. Es como limitar el número de tortillerías que hay en una cuadra para que haya un cierto número de clientes por cada tortillería en una ciudad. Entonces, eso es lo que está haciendo CFE al establecer, digamos, ciertos costos muy elevados como para que puedas entrar a competir. Y a la larga eso lo que genera es que no podamos bajar los precios de electricidad. Como bien ya ha señalado esta administración, pues van a seguir manteniéndose a la alza, aunque sea por inflación, y no vamos a tener realmente un decrecimiento en el largo plazo. A ver, Paul, ya con las políticas energéticas que tiene el gobierno federal, las que estamos viendo en este momento con estas políticas energéticas, la situación del acaparamiento, no sé si sea la palabra correcta, como en muchas otras instancias, en muchos otros temas, el gobierno federal quiere acaparar todo, en este caso la generación de energía, la distribución, prácticamente todo este mercado. ¿Hay un cómo sí pueda mejorar la situación? O sea, hay se vislumbra algo que pudiera ser positivo en todo esto. Claro, claro. Mira, cosas que hemos aprendido en este proceso. CFE tiene áreas muy rentables. La transmisión es una de ellas y la distribución es una de ellas. Eso significa que por cada peso invertido todavía pueden tener retornos por encima del 20-30% de la inversión realizada. Pero desde un punto de vista ideológico y de un punto de vista operativo, cuando le preguntas al equipo técnico de CFE qué es lo que hace, pues ellos están a decir generar electricidad. Entonces, por eso hay una idea de que si no generamos más electricidad con lo que tenemos, estamos perdiendo. Muchas de las plantas que tiene CFE no es que tengan costos muy altos en términos de combustible, no es que el gas natural les cueste más a ellos que a otros. El problema es que tienen una cantidad de personal que para operar, y digamos los operativos fijos, que para el nivel de energía que producen, pues no nos sirven. De hecho, hay un problema también con las plantas térmicas de CFE. Muchas de ellas tienen un problema que se llama que están indisponibles para los momentos que se esperaban, entonces tienen que sacar otras centrales. ¿Por qué? Porque mínimo estas plantas ya duran 24 a 48 horas para ser reparadas ante la más mínima contingencia. Entonces sí estamos en una situación muy crítica, porque en el largo plazo no tenemos un programa de transición. En los años anteriores, todavía en 2019, se publicó
el programa indicativo de retiro de centrales eléctricas, de instalación y retiro de centrales eléctricas, pues porque teníamos un programa donde decíamos, en 2030 vamos a necesitar tal cantidad de energía, van a entrar estas que están en construcción o proyección y vamos a retirar, no sé, esta de carbón, esta de gas natural, esta de combustóleo, pero eso no ha pasado en esta administración. ¿Por qué? Porque se están centrando en mantener la capacidad cautiva que tiene CFE en detrimento de los costos del usuario. Híjole, y precisamente ahorita en este contexto que mencionas, ya se ha repetido en varias ocasiones que se requieren alrededor de, creo, 4,000 millones de dólares anuales para ir mejorando la infraestructura. Dinero que no creo que invierta el gobierno federal, entonces, por lo que se pueda proyectar, invariablemente será muy complicado. Sí, la lógica es que si tienes una mayor red y una mayor capacidad de energía que pasa, pues tienes más competidores, entonces mejor dejo mi carretera de 2 carriles para que no entren más carros. Esa es una lógica muy simplista y a lo mejor podríamos pensar los que estamos en casa que tenemos solo un recibo, un solo proveedor que es CFE. Bueno, pues me está llegando un recibo relativamente barato, seguramente no está aumentando como dice el presidente, pero hay un gran problema. Tú, yo y todos nosotros pagamos impuestos y cada año se le determina una cierta cantidad de subsidios a CFE. El año antepasado y el pasado se determinó que se subsidiaran 70,000 millones de pesos y es lo que está proyectado para este año y es una cantidad enorme si ya consideramos pues los costos reales de la energía. Híjole, pues invariablemente una situación complicada. Pues vamos viendo cómo va avanzando este tema, si realmente, pues a pesar de las críticas, de lo que mencionan los especialistas, de lo que, bueno, pues se va diciendo todos los días, cambia algo. Por lo pronto, Paul, muchísimas gracias. Ulises, muchas gracias y un saludo al auditor otra vez. Muy buenos días. Bueno, pues ya escuchó un tema del que seguiremos hablando en Mega Noticias TVC, ya le iremos diciendo más específicamente cómo está la situación a detalle de la Comisión Federal de Electricidad, las termoeléctricas, cómo están operando, en qué estado, en qué situación, las personas afectadas alrededor de estas plantas que invariablemente, ya lo mencionaba Paul, son obsoletas, tienen más de 40 años, muchas de ellas otras 30 años, en promedio tienen alrededor de 30 años, entonces son instalaciones que tienen que adaptarse, que tienen que renovarse, que tienen que cambiarse, porque ahorita pues afectan hasta incluso el entorno, son problemas ecológicos, son problemas de salud para los habitantes, para las personas que viven en zonas urbanas. Vámonos